Y le damos los buenos días a Gerardo Caetano. Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Decíamos, la enfermedad del presidente de la República se mete en campaña electoral. ¿Cambia el tono de la campaña? ¿Vos creés que sí? Yo primero quiero autonomizar el hecho de la campaña. Es cierto que el hecho de, bueno, este mes trágico en la vida del presidente y, bueno, con este anuncio tan impresionante, tan cargado de dignidad sobre su enfermedad, se mete en la campaña. Pero son dos hechos, un acontecimiento y un proceso distintos. Uno que puede percibir que el gesto ejemplar del presidente de la República ha impactado a la población, ha morigerado el tono de la campaña, por lo menos en estos días, ha devuelto la imagen, bueno, de la mejor versión de Tabaré Vázquez, que es esa versión de un médico absolutamente consustanciado con su vocación, de un hombre con coraje, que ha sabido enfrentar situaciones muy dramáticas en su propia vida, pero que también está acostumbrado a enfrentar situaciones dramáticas en su oficio y que cuando le tocó a él da esta devolución que se vuelve un hecho público porque es un gesto de civismo, porque apuesta a la transparencia. Entrar a especular cómo esto puede impactar en el voto me parece muy aventurado. No tanto en el voto, pero podemos coincidir que va a impactar quizás en el tono de la campaña, fundamentalmente hacia su figura. En una campaña electoral hay muchas críticas al gobierno de turno, porque el gobierno juega un papel en la campaña. Sí, mucho más en esta campaña. Nosotros vimos la campaña de las internas en donde toda la oposición, desde Unidad Popular y el PERI hasta Manini Ríos y los partidos tradicionales, tenían un único foco: pegarle al gobierno y particularmente pegarle al presidente Vázquez. Bien, eso que de hecho tenía que terminar, porque ahora empiezan a competir entre sí, y si Talvi quiere pelear el segundo lugar, va a tener que competir con la calle Pou. Con la calle Pou. Lo mismo que si la calle Pou quiere revertir esta situación de cierto estancamiento que dan las encuestas, tiene que competir con quien le está compitiendo los votos, con quien le está de alguna manera capturando algunos votos. Estamos hablando de Ernesto Talvi y el propio Manini Ríos. Exactamente. Entonces, tal vez el foco de la campaña no va a ser tan centralmente. Yo nunca vi una campaña en donde toda la oposición tuviera como foco excluyente en el Uruguay al gobierno y al presidente. Bueno, tal vez eso cambie un tanto. Y veremos la evolución de la enfermedad del presidente. Pero en cualquier hipótesis, yo creo que hay que rescatar la señal cívica muy fuerte, la señal republicana. La palabra república se ha escuchado mucho estos días. Bienvenido, es una palabra muy importante para entender la cultura política uruguaya. Esa visión de las figuras políticas que se convierten en espejos cívicos, en espejos públicos, y que en los momentos más difíciles asumen, y hay muchos hitos en la historia uruguaya en donde eso se dio, asumen su mejor versión y le devuelven a la política uruguaya, bueno, sus valores inspiradores más centrales que atraviesan banderías. Ojalá así ocurra, porque era una campaña que se perfilaba muy polarizada, que tuvo momentos de campaña sucia en las internas. No quiere decir que tengamos 2 meses tranquilos, pero yo creo que el principal impacto es que la enfermedad del presidente, pero sobre todo la dignidad con la que ha asumido y publicitado su situación, creo que va a morigerar ese tono, y eso es bienvenido. Se puede decir, si se quiere, que increíblemente, pero que en la jornada de ayer, algo que hace el presidente de la República antes de internarse, también genera noticia,
y es que se conoció que el pasado 27 de junio el presidente de Colombia, Iván Duque, envió una carta buscando el apoyo del gobierno encabezado por Tabaré Vázquez para la reelección de Luis Almagro al frente de la Secretaría General de la OEA, algo que se va a considerar en mayo de 2020, cuando en realidad en el Uruguay ya esté instalado el próximo gobierno, sea del pelo político que sea, pero recién va a ser en mayo. Pero sin embargo hay países que ya están promocionando que van a apoyar a Luis Almagro como secretario general de la OEA, esta reelección, y Uruguay a través de Tabaré Vázquez ha dicho que no. Y también ha hablado el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Noboa, afirmando y reafirmando las palabras del propio presidente, señalando que Uruguay va a buscar otros nombres y convoca a los países a que estén manejando otros nombres. Uruguay no considera positivo que una persona como Luis Almagro continúe al frente de la Secretaría General de la OEA. Bueno, no por esperada esa posición del gobierno uruguayo actual, su énfasis no dejó de ser, bueno, muy destacable. La figura de Almagro, que recordemos es el canciller del gobierno de Mujica durante 5 años, luego es promovido por el gobierno uruguayo y particularmente por José Mujica, sin ese empujón no hubiera llegado a ser secretario general de la OEA, y luego su deriva al frente de la OEA. Yo más de una vez he dicho, yo puedo estar de acuerdo con ciertas posturas de Almagro, con respecto a gobiernos que han tenido derivas autoritarias y dictatoriales, como es el caso de Venezuela. Pero no puedo estar de acuerdo que como secretario general de la OEA haya dinamitado su condición necesaria de puente diplomático y que haya tenido, bueno, dos morales, porque con Brasil y con Honduras actuó de una manera, con Nicaragua actuó de otra y con Venezuela actuó de otra. Lamentablemente hoy Almagro es el candidato del gobierno de Trump y de su corte de gobiernos afines, en muchos casos obsecuentes en la región. Es el candidato de Iván Duque, es el candidato de Bolsonaro, es el candidato de Macri, es el candidato del Cruz de Lima, y es el candidato de un gobierno norteamericano que ha redefinido dramáticamente sus posturas a la región, con una asociación entre los halcones, John Bolton, Elion Abrams, Marco Palacio, orientándolo en una lógica agresiva, en una lógica en donde la agenda de los intereses latinoamericanos ha sido desbordada. Tú piensas las presiones sobre México y Guatemala para que en lugar del muro que se iba a establecer en la frontera, en realidad hoy, y es una defección de los gobiernos de México y de Guatemala, el muro va a ser la política anti-inmigratoria de dos gobiernos latinoamericanos. Bueno, esa deriva, esa reorientación contraria a los intereses profundos de América Latina, bueno, esa política es la que hoy representa Almagro. Por eso Uruguay, como otros países del continente, tienen todo el derecho y hasta el deber de pensar en otro secretario general de la OEA. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque la OEA sigue teniendo un rol importante en un contexto en donde los regionalismos, los instrumentos de asociación de intereses en la región están en crisis. El sistema interamericano sigue teniendo espacios, escenarios muy importantes, la Corte Interamericana, la Comisión de Derechos Humanos, la propia OEA como puente de negociación. Sin embargo, bueno, los esfuerzos de su antecesor, el chileno Insulza, por ejemplo, acercar a Cuba, por establecer una OEA más autónoma respecto a los Estados Unidos, por establecer esquemas más negociadores, bueno, literalmente Almagro, haciendo todo lo contrario que hizo como canciller de Mujica, bueno, lo ha dinamitado. Algún día sabremos el misterio que se esconde en esta transformación. Y por cierto que las personas pueden... Mujica, alguna vez que lo he entrevistado, me dijo, la investidura muchas veces cambia al personaje. Y en este caso es tal cual. Le estaba preguntando sobre Almagro, obviamente, ¿no? Absolutamente. Y me dijo, la investidura cambia al personaje. Bueno, tú piensa las posturas que tomó el gobierno uruguayo presidido por Mujica
durante 5 años bajo el liderazgo en la Cancillería de Almagro. Y piensa lo que ha sido Almagro como secretario general de la OEA. Por supuesto de que una persona común puede cambiar y está todo muy bien, pero alguien que tiene el rol de ser el puente de una organización que reúne a todos los países americanos, alguien que tiene que ser puente de soluciones, alguien que tiene que ser ecuánime, equidistante, bueno, actuar como actuó Almagro, claramente con un doble rasero, haciendo la vista gorda en ciertas cosas y concentrando obsesivamente su mirada en otras. Y los oyentes ya saben cuál es mi postura respecto a Venezuela. Respecto a Venezuela, respecto a Nicaragua, respecto a Cuba. La he dicho hace más de muchísimos años, no llama a equívoco ninguno. Pero alguien como Almagro, que ha estado pregonando la necesidad de la intervención en Venezuela, que es la catástrofe mayor que puede ocurrir en un país latinoamericano, porque cuando uno recurre a la intervención, y ha invocado incluso la doctrina Rodríguez Larreta, que es la intervención en caso de crisis democrática, lo que está conectando es la intervención de los Estados Unidos, es la historia del continente. Claro. Entonces, algo de esa magnitud, por supuesto que no puede ser aceptado por el Uruguay. Y te diré, no puede ser aceptado por el Frente Amplio y en el gobierno, pero creo realmente que no debe ser aceptado por ningún partido político en el gobierno. El doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, que todos sabemos su postura en materia de crítica furibunda contra Venezuela y sus alineamientos en América Latina, sin embargo dijo en Colombia que la peor catástrofe, el peor terremoto para América Latina era una intervención de Estados Unidos. De Estados Unidos. Bueno, entonces eso que está empujando el secretario general de la OEA es un horror, y el gobierno uruguayo no puede acompañar una candidatura que hoy es la candidatura del gobierno norteamericano de Trump y de sus obsecuentes de la región, que lamentablemente son muchos. Lo que está pasando en el Amazonas, hace ya un tiempo que desde las organizaciones sociales en Brasil se viene denunciando la deforestación del Amazonas y las políticas que estaba asumiendo el gobierno de Jair Bolsonaro, y ahora se suma esta situación de los incendios que está comprometiendo el pulmón verde de todo nuestro continente, ¿no? Bueno, y esta es la alerta necesaria frente a este tipo de gobiernos extremistas, populistas, ultraderechistas. Mucho peor de lo que se hubiera esperado, pero por supuesto. Cualquier analista del gobierno de Bolsonaro te plantea que en poco más de medio año Bolsonaro ha superado todas las peores previsiones. Totalmente. Es un gobierno caótico, es un gobierno es un desgobierno. Es un desgobierno, es un gobierno que ha vulnerado todos los registros de derecho, todos los límites constitucionales. Es un gobierno que está generando acontecimientos internacionales sumamente disruptivos. Esta idea de, bueno, se termina el Mercosur, la intervención en la situación de política de otros países, y esta situación con el Amazonas, en donde él ya ha dicho, no se metan adentro de Brasil. Esto es una situación de Brasil. Y lo que ocurre en el Amazonas, bueno, no es tan grave como se señala. Y quiere echarle la culpa a las organizaciones sociales. A las ONGs, demonizando, bueno, todo aquello que los populismos de derecha demonizan, en una suerte de nacionalismo extremo. Bueno, y una situación económica de Brasil que está en recesión. Pero por supuesto. El otro día leía los 10 países que hoy están orientando a al mundo a una recesión global. Y uno de ellos es Brasil. Y el otro de los 10 era Argentina. Claro. Nosotros nuevamente volvemos a estar en la esquina del polvorín. Por eso cuando se los veía a Macri y a Bolsonaro hablar de Venezuela, que acá vos ya hasta el cansancio has hablado, digo, con una visión muy crítica de lo que es el gobierno encabezado por Nicolás Maduro, pero cuando ves a Bolsonaro y a Macri, sospechás que están haciendo humo para no hablar de Argentina y Brasil y de su propia recesión y de su propia crisis. Por eso, cuando se habló del ciclo de las derechas, se advertía más de una vez sobre, bueno, cuán
cuán profundos, cuánto arraigo tenían estos gobiernos. Bueno, lo que están mostrando, el descalabro económico en la Argentina o el caos gubernamental en Brasil o la deriva militarista en Colombia, lo que están revelando es que, y hoy muchos analistas convergen en esa visión, es que el ciclo de las derechas puede ser mucho más efímero de lo que se suponía. ¿Por qué? Y bueno, porque el desgobierno, el caos, una agenda realmente catastrófica. Lo del Amazonas es realmente un problema mundial. No es exagerado que llamen a responsabilidad gobiernos de todos los lugares del mundo. El Amazonas es un pulmón global. Entonces, las actitudes del presidente de Brasil son actitudes de una irresponsabilidad absoluta que necesariamente nos involucran y que ponen, obviamente, grandes dudas sobre, bueno, la orientación de América Latina, la orientación del Mercosur. Tú piensas lo que ha dicho Bolsonaro en apenas 10 días sobre quién seguramente va a ser el próximo presidente argentino. Alberto Fernández. Bueno, ¿hacia dónde va el Mercosur en estas condiciones? ¿No eran ellos los que decían que lo peor que le podía pasar al Mercosur? ¿Era ideologizarlo? Ideologizarlos. ¿No es una extrema ideologización lo que han hecho con el Club de Lima, el Grupo de Lima, con Prosur, que uno ya no sabe lo que es, con esta cuestión de privilegiar la relación con alguien y de intervenir en los asuntos internos de otro país? Bueno, es realmente muy preocupante. Y lo del Amazonas, bueno, lleva esos niveles de preocupación a agenda global y a el tema que, recordemos, es uno de los grandes temas de América Latina. América Latina tiene la riqueza en biodiversidad más importante del mundo, pero es el continente más vulnerable al cambio climático. Y la cuenca del Amazonas es el corazón del continente. Entonces, una actitud de displicencia y mucho más es trágica para el continente en primer lugar y también para el contexto global en general.